Comenzamos. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a nuestra semana especial de San Isidro. Ya sabéis que vamos por la segunda actividad y hoy nos acompaña Manuel, que nos va a descubrir uno de los barrios más castizos de Madrid, Carabanchel y San Isidro. Así que yo no sé vosotros, pero yo estoy deseando escucharle. Así que tenemos por aquí a Dolores. Dolores, ¿quieres decirnos algo? Nada, daros buenos días y desearos una especial semana de San Isidro que empezó ayer, que ayer no pude estar, y que aunque estaré así seguramente un poquito tiempo, pero no quería perder la oportunidad de saludaros y desearos que disfrutéis de esta semana de San Isidro, que seguro que va a ser muy interesante. Pues Bego, nada más que decir, ¿no? Manuel, todo tuyo. Cuando quieras. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, gente? Ya no os veo a todos, y a todas, si veis ahí, no, pues no, mira, veo, por ejemplo, la primera que veo ahí, María Antonia no lleva aquí vestida de chulapa, Magda tampoco, el resto no tiene foto. Así que el de Guadalajara con la papusa, anda, que ya os vale. Bueno, pues lo dicho, la verdad que me comentaron Fer y Bego de hacer algo relacionado con San Isidro y tenía ganas de tocar esta temática, no tanto por el santo, que también, porque es el día del patrón, sino sobre todo por el barrio que le acoge, ¿no? que es Carabanchel. Hoy barrio o distrito, pero en su momento dos pueblos independientes. Es más, algunos de vosotros seguramente habréis escuchado en alguna ocasión lo de los carabancheles, ¿no? Porque al fin y al cabo eran Carabanchel Alto, Carabanchel Bajo, y luego ya fueron desapareciendo como tal, como entidad municipal, y terminando siendo absorbidos por vosotros, por Madrid, y siendo uno de los distritos, ¿no? Bueno, pues si os parece, voy a compartir el escritorio, sobre todo pues para poder ver, a ver, la ruta que vamos a hacer. A ver, estoy compartiendo el escritorio ahora, ¿verdad? Ahora mejor, ¿no? Vale. Y bueno, pues la ruta que vamos a tomar, podéis tomarla andando, ¿eh? Si os dais cuenta, son alrededor de 6 kilómetros 200 metros, aunque bueno, yo os recomendaría, si queréis un día hacerla por vuestra cuenta, empezar en la Ermita del Santo y coger el metro en Urgel y bajaros justo aquí, en Eugenia de Montijo, y así podéis hacer la ruta un poco más descansada. Daos cuenta que esto es subir, ¿no? Porque estamos dejando la ribera del Manzanares, aquí estaría todavía el viejo Calderón, si os dais cuenta. Y bueno, pues comenzamos aquí en la ermita de San Isidro. Iremos al cementerio británico, no sé si alguno lo conoce, el cementerio británico. Hoy es martes, ¿no? Pues los martes, jueves y sábado, desde ahora a las 10:30 hasta la 1:30 está abierto. Y luego, bueno, está marcado aquí estos puntos suspensivos hasta, digamos, Vista Alegre, porque, bueno, ya sabéis que desde el 1 de mayo se ha abierto al público el famoso palacio bueno, lo que es la finca de Vista Alegre. El palacio creo que todavía le queda un poco, el Palacio Nuevo. Y la verdad que es una de las quintas y de los lugares que cuando ya esté del todo accesible va a ser muy interesante y muy, no solamente para Carabanchel, sino por todo lo que es la propia ciudad de Madrid. De ahí nos dirigiremos al centro del pueblo, de Carabanchel Bajo, lo que sería la antigua Plaza Mayor, y posteriormente hacia la iglesia más antigua de Madrid, la que sería la ermita de Santa María la Antigua. Pasaremos por el Parque de los Patos y llegaremos hacia la Colonia de la Prensa y acabaremos en Carabanchel Alto, en San Pedro Apóstol. O sea que, bueno, más o menos he querido seleccionar estos puntos, hay muchos más. La verdad que Carabanchel es un distrito con mucha historia, fuera de lo que es el original, el Madrid, ¿no? Porque ya digo que fue absorbido, ¿no? Entonces, bueno, para situarnos, para ubicarnos, fijaros, aquí tengo un mapa de los Carabancheles. Esto es lo que era Carabanchel, si os fijáis, hacia el año, no sé si lo veis bien, lo voy a ampliar un poquito más, aunque da lo que da. Lo que era Carabanchel Bajo y Alto hasta el año 1944. Veis aquí el río Manzanares, veis aquí lo que sería el puente de Toledo, y vemos que va subiendo y nos encontraremos con el Carabanchel Bajo y el Carabanchel Alto. Como digo, dos asentamientos completamente independientes.
La población documentada, se sabe que empieza a haber población allí a partir del siglo XIII, aunque seguramente desde antes, desde que se reconquista ese Majerit, ese Mairit, en el siglo XI, y primero se va a levantar una pequeña iglesia, que es la iglesia de Santa María la Antigua, conocida como la de la Magdalena, Santa María, que luego hablaremos de ella. Una zona muy rica, una zona de huertas, una zona donde el cereal, donde el garbanzo para hacer el cocido madrileño, ¿no? Pues era zona muy, muy buena, muy importante de los pueblos, una zona agrícola fundamentalmente. También aparece que en época de los reyes católicos se les concede el ser la zona de custodia de los cetreros reales, así que tiene ya una cierta influencia ya en ese momento, en el siglo XV. Pero digamos que el momento de ebullición de los carabancheles es a partir del siglo XIX, principios del siglo XIX, cuando esa dulce perla que se le conocía, por esos aires tan puros, esos aires tan limpios, esas vegas, esos riachuelos, esa zona de acceso desde el sur de Madrid, se empiezan a levantar quintas, ¿no? Pues una quinta muy conocida en los últimos años, sobre todo por el tema de los almendros en flores, la quinta de los Molinos, ¿no? Por la zona de Barajas, más o menos. Y bueno, pues aquí pasa lo mismo, la nobleza, la aristocracia empiezan a levantar sus pequeñas quintas enormes, en las cuales algunas han sobrevivido, por no decir la única y la más conocida, que sería la de Vistalegre. No solamente quintas, sino que zonas de recreo, sino que también, o zona agrícola, sino que también se va a crear un pequeño nudo industrial. Hubo una fábrica muy conocida que fue la famosa La Fosforosa, una fábrica de fósforos, la fosforosa de cerillas, y bueno, pues prácticamente fueron independientes hasta los años 40. Primero va a ceder lo que es el dominio público hacia Madrid, Carabanchel Alto, hacia el año 1947, y el Bajo hacia el año 1948. Ya son absorbidos por Madrid, por el municipio de Madrid. Y bueno, ya terminará siendo distrito como tal, como el distrito de Carabanchel, pues ya a partir de 1955. Hoy ya sabéis que es uno de los 21 distritos, subdividido en diferentes barrios. Y atención, lo curioso, he mirado pues, qué población tiene aproximadamente. Fijaros, todo lo Carabanchel tiene una población aproximada de como es toda la provincia de Guadalajara, alrededor de 245.000 habitantes, que es lo que tenemos en toda la provincia de Guadalajara, está metido en Carabanchel. Aunque no es la zona de mayor densidad de población de la Comunidad de Madrid, sino que esa es la zona del barrio del Pilar, en el norte, más hacia completamente opuesto donde estamos ahora ubicados nosotros. Y bueno, pues ya tenéis aquí ese Carabanchel bajo, ese Carabanchel alto, los Carabancheles. Bueno, pues vamos a nuestra ruta del bacalao. Y si os dais cuenta, pues como os decía, comenzábamos aquí, en la ermita de San Isidro. San Isidro ya, bueno, ya conocéis al santo, este mozárabe que trabajaba para Iván Vargas, y bueno, según cuentan, donde hoy se ubica la ermita, pues esa zona era la zona de terrenos de los Vargas. Acordaros que la casa de los Vargas, el Palacio de los Vargas, la tenemos un poco más hacia el norte, concretamente aquí, pasando el Puente del Rey, aquí tenéis la finca de los Palacio de los Vargas, así que todo esto le pertenecería a toda esa zona, una parte. Y bueno, pues según dice la historia, el santo iba con su señor, este hombre que era agricultor, que era también pocero, y el hombre tiene sed y de repente pues mete aquí la guijada en el suelo, emana un manantial y pues milagrosamente aparece el agua. Sí que es cierto que el santo se le tenía mucha devoción desde poco después de haber fallecido, que incluso la realeza hace mucho por darle mayor fama, sobre todo el momento de la reina Isabel de Portugal, la emperatriz, cuando el príncipe Felipe, el que será Felipe II, enferma, le da aguas del santo y bueno, pues dicen, aunque hay algunos historiadores que esto no están de acuerdo del todo, se construiría la primera ermita. Me he ido yo por aquí más. A ver, aquí como veis, bueno, si queréis hacemos un zoom directamente para verlo en vista cenital, lo que sería la ermita. Pero la ermita que tenemos hoy no sería
ni la que supuestamente se levanta primera, la primera hacia el año, es anterior a la época del emperador, hacia el año 1499, se basan en algunos textos que se guardan en la iglesia de San Andrés, ahí en la Latina, en donde dicen que los visitadores que venían del arzobispado de Toledo iban a visitar la ermita del Santo, aunque como tal, como construcción más reconocida, será la de la época de la emperatriz, hacia 1528, aunque también hay historiadores que dicen que va a ser más adelante, bueno, al fin y al cabo, el siglo XVI. Y más adelante, esa ermita desaparece y se barroquiza, por decirlo de alguna manera, y bueno, pues hacia principios del siglo XVIII, 1725, ya el barroco casi muriendo prácticamente, pues ya conocemos al gran Francisco de Goya, que se encarga de hacer muchos cuadros sobre la pradera de San Isidro, sobre la tradición de la romería de San Isidro, y aquí tenéis pues un dibujo suyo de Francisco de Goya y Lucientes con la famosa romería. Fijaros todos los madrileños y madrileñas del siglo XVIII, como tenéis también aquí algunos soldados que están haciendo que guardar la cola, ¿no?, para beber agua del santo, y aquí tenéis cómo sería aquella ermita. La ermita que tenemos hoy no es la que estáis viendo aquí en este cuadro. Es decir, esta es la ermita que tenemos hoy. Sí que es verdad que se parece mucho, ¿verdad? Daros cuenta, se parece bastante. ¿Lo veis, verdad? Por ejemplo, aquí se ve 3 espadañas. Aquí las 3 espadañas se han convertido en un frontón, se han unido. Y es que desafortunadamente la iglesia, o la ermita de San Isidro quedó, a ver, voy a quitar esto por aquí, quedó destruida durante la Guerra Civil. Aquí tenéis cómo quedó la ermita. Aquí tienes una fotografía muy interesante. Bueno, la estructura como tal se mantiene, ¿no? Pero bueno, lo que son todas las cubiertas, la famosa cúpula central, pues todo esto termina desapareciendo y bueno, pues se va a reconstruir y tendremos la que hoy todos y todas conocemos, ¿no? También, bueno, pues ya conocéis también la fuente, ¿no?, tan conocida. Aquí la tenéis en la fotografía, en donde, bueno, pues no sé si este año harán algo, no lo sé, si también se repartirá agua, como otros años siempre se ha hecho, y su interior, pues aquí la tenéis, ¿no? La verdad que, bueno, pues es una ermita muy sencillita, y bueno, lo que más llama la atención son sobre todo los retablos, ¿no? Lo veis bien, ¿no? Y bueno, aquí tenéis, como no, pues en el retablo principal al milagro que os he comentado, ¿no? Aquí estaría justamente San Isidro, pues el agua hecha, pues, siempre se le documenta, o mejor dicho, se le representa. Bueno, hizo varios, luego hablaremos otros tantos, sobre todo en la zona de la iglesia de Santa María, o de la ermita de Nuestra Señora de la Antigua, que también es bastante conocida. Y bueno, aquí tenía, se me ha olvidado, el cuadro. O sea, aquí lo que os decía, ¿no? Por ejemplo, aquí tenéis, mira, en este cuadro es muy interesante, es un cuadro de José Leonardo, un cuadro de un pintor barroco, para entendernos más o menos, en la época de Velázquez, de Felipe IV. Aquí aparece hacia el fondo el Alcázar Real, lo veis, ¿verdad?, donde señalo con el puntero. Aquí aparece el río Manzanares y aparecen 3 milagros. Aparece el milagro principal, ¿no?, de cuando él clava y empieza a manejar el agua para darle de beber a su señor. Luego el milagro de los famosos bueyes, ¿no?, que se los aran directamente los ángeles. Yo siempre digo que es un poco baguete, ¿no?, este hombre como agricultor, dice, porque claro, tienes aquí a los ángeles que te hacen el trabajo. Y luego el último, que se viste aquí con un burrito. Este burro es muy interesante porque está más bien relacionado ese milagro con el que luego hablaremos en la ermita de Nuestra Señora de la Antigua. No voy a decir nada de él, así que 3 milagros que aparecen aquí documentados en este cuadro del barroco. De aquí, bueno, pues bueno, también tenía por aquí una foto, fijaros qué bonito, ¿verdad? Cómo la tradición, es lo bonito que tiene, a mí Madrid, ya sabéis que soy un enamorado de vuestra ciudad. Madrid lo que me encanta es que es una ciudad cosmopolita, pero sigue guardando todavía tradiciones populares, de pueblo, ¿no? Y bueno, pues quién mejor que Goya, ¿no?, en su pradera de San Isidro. Aquí está magnífico cuadro, más que súper hiper conocido, ¿no? Esa pradera sin árboles, aquí lo tenéis, pero fijaros en esta otra foto de hace nada, hace unos años, la pradera de San Isidro, pero del siglo XXI. Además que fijaros que está aquí, el Calderón. Esto es una foto histórica. Ya el Calderón deja de existir.
Pero fijaros hasta incluso como algunas de esas sombrillas que utilizarían las señoras, ¿no? Pintadas por Goya, se convierten en paraguas de los chinos, o no, para huir del calor. Incluso esta niña también aquí vestida también. Bueno, pues la tradición afortunadamente se sigue manteniendo, aunque muy cambiada, está claro, todos cambiamos y bueno, pues muy, muy cambiada. Bueno, ya conocéis también el famoso cementerio de San Isidro, pero fijaros, el cementerio que no es pequeño, pero todos conocemos hoy pues el famoso el parque, y el parque, fijaros en el mapa que estoy señalando, ¿verdad? Aquí tenemos el Manzanares, eso sería Marqués de Vadillo, donde señalo, eso sería General Ricardos, aquí estaría Urgel. Fijaros en este mapa. Este mapa que tenéis aquí es un mapa de principios del siglo XX y es un mapa que, fijaros, General Ricardos, aquí estará el río Manzanares, aquí el puente de Toledo, es decir, río, ahí va, a ver, cambio de lado, a ver, cambio de lado, a ver, Manuel, aquí, lo localizáis, ¿no? Todo. Vale. Pues el proyecto del famoso cementerio de San Isidro, fijaros lo que iba a ser en origen, llamado Necrópolis del Oeste. Iba a haber ocupado, fijaros lo grande que es este mapa, lo que es la calle General Ricardos, iba a haber ocupado un mega cementerio que prácticamente al nivel de la Almudena. O sea, toda esta zona que estáis viendo aquí, que está proyectada sobre el mapa antiguo, sería toda esta zona que señalo aquí con el puntero del ratón. O sea, prácticamente la paradera de San Isidro iba a haber desaparecido. Afortunadamente no se hizo nada y la tenemos hoy intacta. Pero nos vamos a otro cementerio, que el cementerio sería el cementerio británico. No sé si alguno lo conoce, está muy escondido, ocupa una manzana, como podéis ver, alrededor, daros cuenta de lo que sería, cerca del metro de Urgel. Y el cementerio de los británicos, aquí lo tenéis, a vista cenital, daros cuenta que hasta incluso le rodean algunas casas de alrededor, o sea, zona más tranquila no van a tener esas casas. La entrada la tenéis justamente por la calle Comandante Fontanes, esta zona de por aquí, y aquí tenéis la portada principal. Pasa muy desapercibido, fijaros que hasta incluso aquí aparece el escudo británico, ya que este cementerio británico que se proyecta hacia 1854, el dueño es justamente el gobierno británico. Allí tenemos alrededor de unas 600 sepulturas. ¿Y por qué se crea el cementerio británico? Pues es curioso, el cementerio británico en un origen no iba a estar ahí. Según he podido leer, iba a estar en la zona de Colón, y finalmente se decidió llevarlo a esta zona de la ciudad, y bueno, pues se le decide levantar hacia mediados del siglo XIX por una sencilla razón, porque aquellos británicos o aquellos europeos no católicos no tenían un lugar donde ser enterrados, y bueno, pues se crea este cementerio, es proceso para ellos. Es decir, no solamente, hoy en día, a ver, también habrá católicos, pero sobre todo pues protestantes, anglicanos, judíos y de diferentes nacionalidades. Es un cementerio bastante curioso, sobre todo por lo que sería la disposición de las tumbas, ¿no? Lo que estamos acostumbrados a ver, si a alguno le pasa como a mí, que me gustan mucho las películas de zombies, un poco friki en ese aspecto, podemos ver que es la disposición típica que aparece en esas películas, es decir, la mezcla de lo que es el cementerio con lo que tendría que estar, en teoría, ajardinado. Esta es una zona que está un poco más, más bruta, ¿no? Pero esos cipreses, como un pequeño jardín. Aquí se ve una foto más al estilo que os estoy comentando, ¿no? Si alguno ha estado en Londres o si alguno ha estado en Nueva York, pues recuerda un poco a esos tipos de cementerios. ¿Quiénes están aquí enterrados? Bueno, pues personajes importantes, extranjeros, como por ejemplo, o familias ya muy afincadas, como por ejemplo la familia Loewe, tiene aquí un panteón. La familia Lardi, famoso restaurante Lardi, pues también tiene aquí su lugar de enterramiento. William Paris, el que fue propietario del famoso Teatro Circo Price, no el que está hoy en la zona de las Rondas, sino el original que estaba en el centro de la ciudad.
O, por ejemplo, un fotógrafo muy conocido en su momento que fue Charles Clifford, que tenemos una gran cantidad de documentación fotográfica no solamente de Madrid, de toda España, gracias a él, y lo tenemos ahí enterrado. Así que ahí tenéis, además que daros cuenta el nombre de las calles que le rodean, ¿verdad? Calle de Inglaterra y calle de Irlanda. Bueno, luego la de Perico el Gordo, pues Perico el Gordo. Pero sobre todo de la calle de Inglaterra y calle de Irlanda, pues en relación con ese cementerio, ¿no? que estamos ahí hablando. Y bueno, pues damos otro salto, un salto muy grande, y seguimos subiendo por la calle General Ricardos, dejamos atrás pues el Puente de Toledo, no me he querido detallar con él, también la iglesia de Parroquia de San Miguel Arcángel, o por ejemplo también aquí tenéis una de las escuelas de estilo neomudéjar, que es la Escuela Concepción Arenal, sus primeras escuelas que se van a levantar hacia Madrid del siglo XX. Y bueno, pues seguimos subiendo toda la zona de General Ricardo, Surgel, tatatín, tatatán, tatatín, tatatán, tatatín, tatatán. Nos vamos más hacia el casco histórico de lo que fue Carabanchel Bajo y llegamos a la gran quinta de Vistalegre. Fijaros, todo esto que estáis viendo, fijaros cómo se ve claramente, ¿no? Toda esta zona que rodea aquí el puntero, la calle del Carcastillo, calle Clara Campoamor, General Ricardos y toda esta zona de aquí, todo eso sería la antigua quinta de Vistalegre. Aquí he conseguido también otro mapa muy interesante, fijaros también, que es de 1900. A ver, Manuel, para que lo veáis un poco más grande. Toda la finca de Vistalegre, veis esta masa verde, ¿verdad? Toda esta zona de aquí coincide, si os dais cuenta, con toda esta otra masa verde que estáis viendo. Esta quinta de Vistalegre empieza a surgir a principios del siglo XIX. Quien la empieza a desarrollar es el médico de Carlos IV, así que hombre pudiente que consigue comprar esta zona, estos terrenos, para hacer su zona de recreo. Es una finca que está protegida desde el año 1997 como jardín histórico, como bien de interés cultural. Son alrededor de unos 450.000 metros cuadrados. Daros cuenta que es enorme. Está considerado como de los parques más grandes de la ciudad de Madrid cuando sea abierto definitivamente para su totalidad, ¿no? Y bueno, más adelante, hacia la época de la reina María Cristina, la reina regente María Cristina también, pasa a su posesión, pasa a ser un real sitio. Y si os fijáis, aquí aparece sobre el puntero, sobre el mapa, que pone aquí Palacio de María Cristina. Entonces sería, digamos, que la parte más antigua, esta que estoy señalando, con el puntero. Esta zona sigue utilizándose hoy en día, es una zona de formación de profesorado, fijaros que pone aquí las acacias. Y bueno, aquí tengo algunas fotografías de lo que tenemos en el conjunto. Vamos a ver, vamos a meternos. El palacio en un principio era esto. Lo que compra la reina María Cristina era esto. O sea, sobre el Palacio Viejo, no sé si lo veis bien, era una casa de baños, como pone aquí en el pie, casa de baños de Vistalegre. El nombre ya, claro, Vistalegre, pues imaginar que esto sería como un pequeño casino, como por ejemplo ocurrió con el casino de la reina Isabel de Braganza, ¿no? Y que estaba en la zona cerca de embajadores, pues una zona no casino de jugar, sin de jugar las perras, sino un casino como lugar de divertimento y de recreo de la nobleza y en este caso de la monarquía. Se encuentra esto, lo que sería la reina María Cristina, y ella lo que va a hacer es irlo ampliando y reconvirtiéndolo en zona ya, digamos, de uso pues, para ella y sus, digamos, amistades. Interesante, pues por ejemplo, voy a bajar esto un poco por aquí, aquí. Tenemos, mira, se ha ido para aquí abajo, pues mejor que se venga abajo. Ella va a hacer ampliaciones como por ejemplo la estufa. La estufa, no pensemos que es un lugar donde estar calentito, sino que es un lugar de exposición de vegetación, mejor dicho, de plantas exóticas para uso y disfrute de recreo en este caso de la realeza. Eso sería la estufa, que estaría concretamente aquí. Esta zona que señalo, fijaros en esta cúpula que tenéis aquí, que señalo, sería esta zona que estamos viendo aquí. Y bueno, pues la reina lo supo aprovechar muy bien, la estufa, sobre todo el tema de cómo calentar
porque a su lado, en lo que es en la conexión de la famosa estufa con lo que sería el antiguo palacio, en este entorno que señalo justamente aquí, le mandó a levantar o mandó a hacer un baño, el baño de la reina. Esta zona será también visitable, según he podido leer. Es una zona de recreación. Tenéis que imaginar a la reina María Cristina entrando, sentándose, tomando sus baños, con sus amistades en esta zona circular. Lo que estáis viendo es mármol rosa. Y bueno, pues aprovechaban esos calores de esa estufa, de ese, digamos, invernadero, pues para uso y recreo, como una pequeña sauna para podernos entender, ¿no? También tenía capilla. La capilla, tenemos aquí alguna fotografía. A ver, el baño. No sé por qué puse aquí el 4. A ver, Manuel, aquí. La capilla, si os fijáis, está más o menos de un estilo, bueno, mezcla neorrománica, si os dais cuenta, arcos de medio punto. Aquí, si os fijáis, también el típico taqueado jaqués en la parte superior de este capitel, una mezcla un poco ecléctica también. Y bueno, pues también es la que está en mejor condiciones. Y más adelante resulta que la reina se le queda pequeño la zona de palacio, es decir, donde está la estufa, la capilla, toda la zona de palacio, y se manda a construir un palacio nuevo al ladito. Pues eso, la mujer quería una casa nueva. Ella no termina de ver este palacio finalizado, ella es la que impulsa las obras, y quien termina comprando el palacio y quien termina viviendo en él hasta que fallece será el marqués de Salamanca. Marqués de Salamanca, aquí tenéis una fotografía, un grabado, sería pues se encuentra con este magnífico palacio que termina, pues bueno, termina construyéndolo él y termina decentándolo, guardando en él, pues imaginad, todo tipo de obras de arte, y sobre todo hay una sala que está muy transformada ya, que era la sala árabe del Palacio de Vista de Oro, que está muy transformada según he podido leer, no la he visto, es una fotografía, como podéis ver, de finales del siglo XIX o mediados del siglo XIX más o menos, así que es lo que él, a gusto, ¿no? Este gusto por lo exótico, si recordáis cuando estuvimos en Guadalajara, el gusto por lo exótico del salón chino, en este caso el gusto por lo exótico del salón árabe. También, por ejemplo, Isabel II en el Palacio Real de Aranjuez se crea un salón arabesco, ¿no? Si me lo recordáis, sobre todo más bien para su marido, la Paquita, ¿no? Como le conocían, ¿no? a Francisco de Asís. Y bueno, pues aquí tenéis una fotografía de cómo sería aquel salón. El Marqués de Salamanca, ya sabéis que bueno, tuvo esa gran obra que quiso hacer ese barrio de Salamanca, que sois vecinos algunos, ¿verdad? Y acabó arruinado. Su familia tiene que terminar vendiendo el complejo y pasa pues a manos munícipes más adelante. Una cosa interesante, aparte de los edificios, por supuesto, son los jardines. Claro, tenéis que imaginar que estos edificios estaban en diálogo con lo que le rodeaban, ¿no? Que son todos que son los jardines que tenían. Hoy los jardines están muy transformados, hay algunas instalaciones que pertenecen, pues, residencia de mayores, institutos de secundaria, colegios concertados. Pero bueno, se van a poder conservar y visitar algunos de los jardines, sobre todo el más conocido sería este, que veis aquí, frente al Palacio de Vistalegre el Nuevo, que son jardines, se le conocía como la Redonda de las Esculturas, incluso, fijaros que aquí tenéis una fotografía. Esta es la fachada del Palacio Nuevo. ¿La veis, no? Esta sería la fachada con los jardines, más o menos. Por la parte de atrás. Esa es una fotografía mía que tomé no hace mucho, hace unas semanas, de cómo estaba, pues esta es la parte, digamos, de atrás del Palacio Viejo, ¿vale? La que daría, esta la podéis ver, esta fotografía la pude tomar porque la pude tomar desde General Ricardos. Y luego también, pues imaginar estructuras de rocalla, de ríos artificiales. ¿Veis esta, por ejemplo? Esto es una cascada artificial de la época del siglo XIX, por aquí bajaría el agua y llenaría todo esto pues de pequeños riachuelos. Y también tenemos un monumento natural. Esto que señalo aquí con el puntero, fijaros en el mapa, esta zona de aquí, es un cedro. Este cedro tiene una altura de unos 35 metros
y es de principios del siglo XIX, así que posiblemente lo plantaría aquel médico del monarca Carlos IV, ¿no? Así que muy, muy, muy interesante. Luego también, fijaros, bueno, hay una cosa muy chula, muy bonita, que está en la zona de General Ricardos. Fijaros que pone Puerta de los Osos. Pues esta Puerta de los Osos, que nada, se hizo hace ya casi 40 años, en el 82, pues bueno, fueron unos osos pues, que lo pusieron ahí para darle un poco más de dignificar a la entrada, y la verdad que son bonitos, son curiosos, y bueno, pues el oso, ¿no? Ese animal tan característico de Madrid, el oso y el madroño, pues aquí los tenéis. Entonces, me parecía muy, muy divertido, bonito. Bueno, nos vamos adentrando, dejamos la Quinta de Vistalegre y nos vamos hacia el centro del pueblo. Nos vamos hacia el centro de Carabanchel Bajo. Llegamos a la antigua Plaza Mayor, y en la antigua Plaza Mayor pues tenemos el antiguo ayuntamiento. Fijaros, esta es una fotografía del antiguo ayuntamiento de Carabanchel Bajo. Un edificio de estilo neomudéjar o de la arquitectura del ladrillo que se puso muy de moda durante el siglo XIX y principios del siglo XX. Al ladito de vuestros centros tenéis pues una plaza de toros muy, muy pequeña, ¿verdad? Que es la plaza de toros de las ventas, de un estilo neomudéjar, ¿no? Y bueno, pues así sería el antiguo ayuntamiento de Carabanchel Bajo. Fue proyectado hacia finales del siglo XIX y finalizado prácticamente en la misma época. El edificio se tuvo que reconstruir tras la guerra civil. La verdad que toda esta zona quedó bastante dañada, y el edificio que tenemos hoy es este. Un edificio ya de 3 alturas, fijaros que no tiene nada que ver con lo que sería el anterior, un poco más, digamos, más edificio de pueblo, ¿no? Como lo era en sí, Carabanchel, y bueno, pues es donde se encuentra hoy que la Junta de Distrito de Carabanchel, del distrito de Carabanchel, así que como es lógico que ya que se mantiene el edificio. Aquí tenéis una foto que se ve la plaza, una foto que me parecía, una foto muy bonita, también la hice yo, es una foto mía, en donde se ve, pues, fijaros, si yo no os digo nada y no conocéis Carabanchel, pues podéis pensar, pues un pueblo de la Sierra de Madrid o un pueblo cualquiera de Madrid, porque era esto, ¿no? Pues lo típico, la Plaza Mayor con el ayuntamiento, la iglesia parroquial y el bar del tío Paco, seguramente al lado, ¿no? Atrás tenéis la parroquia de San Sebastián Mártir. Antes de ir hacia ella, fijaros, aquí tenéis un monumento nuevo, que este monumento, bueno, es una escultura que se hizo hace unos años, es la escultura llamada El Buzón de las Palabras, tengo que leerlo porque no me lo sé, del año 2005, se hizo un concurso entre el Ayuntamiento de Madrid y la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, y bueno, pues el ganador fue una chica, fue Lucía Antonini, en donde, bueno, quiso representar a un niño que con sus manitas está escribiendo, fijaros que es una letra muy de niño pequeño, y está escribiendo La historia interminable, la famosa obra que también está llevada a la gran pantalla, ¿no? Al cine. Así que bueno, pues decorar un poco como diciendo, Carabanchel fue un lugar de recepción de diferentes personas de distintas zonas de España hasta llegar aquí en el siglo XIX y siglo XX, sobre todo en el siglo XX, ¿no? Y hoy en día sigue siendo un lugar donde sigue recibiendo a más gente, es un barrio de recepción de diferentes zonas del mundo, es lo que quería más o menos identificar, ¿no? Como es una historia interminable, una zona de recepción. Y bueno, pues la iglesia de San Sebastián... Estoy ahora en un Zoom, ¿sabes? ¿Perdón? Sí. Hala, hasta luego. Hasta luego. Elena, has abierto el micro. Perdón, es que tuve una llamada, perdón. Nada, no pasa nada, tranquila, no pasa nada. Como decía, bueno, la iglesia de San Sebastián es una iglesia también muy transformada, ¿eh? Es una iglesia, aquí tenéis la fachada, es una iglesia que, bueno, pues era en origen del siglo XV, mudéjar, transformada, barroquizada completamente en el siglo XVII. Lo que más llama la atención es la torre campanario, donde, bueno, pues lo que se mantiene casi intacta es esta, y acabó destruida también en el siglo XX por la guerra civil, y se hizo una reconstrucción. Aquí tenéis en la hornacina principal a San Sebastián, el famoso mártir asaetado, y esta sería la arquitectura por dentro. La verdad que la foto también la tomé yo poco antes, era en Semana Santa, así que estaban aquí moviendo algunos pasos. Es una reconstrucción, la verdad es que bastante fidedigna a lo que sería
aquella iglesia que se rehará o se reconstruirá en el siglo XVII. Así que la parroquia de Carabanchel Bajo. Pero si tomamos dirección, dejamos aquí la antigua Plaza Mayor y tomamos dirección por la calle Monseñor Óscar Romero y continuamos todo recto por ella, vamos a llegar a la primera iglesia de los Carabancheles. Aquí tenéis, por ejemplo, uno de los centros de día de la zona, que es el de la Magdalena. Se llama así. ¿Por qué se llama de la Magdalena? Porque la iglesia que tenéis aquí, en este descampado, era la antigua iglesia original de la Magdalena. Esta iglesia, bueno, pues fue, como digo, la iglesia parroquial principal. Hay algunos historiadores que piensan que pudo haber habido antes una en el siglo XI, pero la que tenemos hoy es del siglo XIII. Estamos hablando de que sería la iglesia más antigua, hoy ermita, ya no tiene catalogación de iglesia, sería la iglesia o el templo más antiguo de Madrid. Estamos hablando que es un templo de un estilo románico mudéjar, y lo que más llama la atención del edificio es la torre campanario, de planta rectangular, muy espigada, ¿verdad? Tiene una altura de 20 metros, todo lo que estáis viendo aquí son 20 metros de altura. Y bueno, pues románico mudéjar, románico por la estructura como tal, sobre todo de la cabecera. Fijaros, una cabecera de medio punto con los de cabecera circular, y luego los canecillos, pero claro está, mudéjar por la propia estructura, ¿no? Ese ladrillo, esa mampostería, y esa utilización de los arcos de herradura, si os fijáis en este detalle de la cabecera. O, por ejemplo, también si os fijáis en las arquivoltas, en la segunda arquivolta, como también se ve esta influencia de esos arcos polilobulados, que si recordáis, vimos algunos ejemplos también cuando fuimos a la Sierra de Guadalajara, Campisábalos, ¿os acordáis? La iglesia de San Bartolomé, esos arcos polilobulados, pues aquí también lo tenéis. Bueno, pues dentro tenemos algunas pinturas, aquí las tenéis, unas pinturas medievales, se restauró hace unos años. Se encuentra ubicada en una zona un poco que podría estar mejor cuidada. Sé que va a haber un proyecto, hay un planteamiento de urbanizar toda esta zona. Acordaros que aquí estaba la antigua cárcel de Carabanchel, toda esta esplanada que veis aquí es la antigua cárcel de Carabanchel, ya destruida. Y esta zona de la calle Monseñor Óscar Romero es una vía pecuaria. Entonces aquí tendrán que tener cierto cuidado, porque las vías pecuarias tienen prioridad y bueno, no sé qué es lo que hará el ayuntamiento. Y la zona está un poco descuidada. Aquí tenéis el famoso cementerio de Carabanchel, el Carabanchel el antiguo, ya se ha quedado pequeño, está claro. Así que, como os decía, bueno, pues como anécdota. Y más de por dentro tenéis, fijaros, nada, hay problemas de humedades, si os dais cuenta. Esta viga, por ejemplo, también original del templo, fijaros cómo en la parte superior se ven, no sé si se va a ver muy bien, algunos dibujos, Castilla y León, el escudo de Castilla. Y luego también aquí tenéis otro pozo. Y venga pozos con San Isidro. San Isidro el Pocero. Estaba Paco el Pocero y ahí San Isidro el Pocero. Si me permitís la expresión con el santo. A ver, otro de los milagros que dicen de San Isidro, que os decía del burro. Bueno, pues esta zona, aquí él era una zona en donde solía llegar con sus animales y bueno, pues solía ser una zona donde solía descansar y solían beber en estos pozos como este que estáis viendo. Según cuenta el milagro del lobo, mejor dicho, está él rezando en esa pequeña ermita que en teoría existiría antes de esta. Y bueno, pues de repente vienen unos niños avisándole: oye, que hay un lobo, cuidado, que va a comerse tu burro. Y él se queda quieto, no se mueve, sigue rezando, pensando y pidiendo de que no le pase nada al burro, y cuando sale efectivamente se encuentra que el burro está intacto y el lobo está muerto. Yo quiero pensar que a lo mejor es que el burro le dio una coza al lobo. Pero milagro de San Isidro. Ahí lo tenemos. Y bueno, pues es otro de los que se atribuye, y concretamente sería en este entorno de la ermita de Santa María la Antigua, ¿no? Continuamos. Me doy cuenta que llevamos casi una hora y es que me enrollo. No quiero dejar nada sin explicar. Y bueno, pues bueno, sé que alguna fotografía más, bueno, ya os he enseñado esta, bueno, sí, son estas las más importantes. Ah, bueno, del cementerio, pues aquí lo tenéis, una vista del cementerio. Continuamos y fijaros,
vamos hacia la zona de la colonia de la Prensa, pero antes vamos a parar aquí, donde pone Parque de los Patos, en la calle que hace esquina de Calle del Pingüino con la calle Parque de Eugenia de Montijo. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tenemos esto, el estanque de las Brujas, o el lago de las Brujas. Nada, ¿eh? Esto es muy pequeñito, muy chiquitito. Esta zona tenéis este grupo de personas, aquí tenéis el estanque. Sería, como os digo, aquí, esta zona que veis aquí en el plano, pues aquí estaría ese estanque. ¿Por qué se le conoce como calle Parque de Eugenia de Montijo? Porque fijaros, lo que estáis viendo con estos edificios que están con estas formas así curvilíneas, o esas formas aquí en formas de recodo, mejor dicho, toda esta zona que señalo, era otra quinta. Era la quinta de Miranda, que más adelante se le conocerá como la quinta de Montijo, porque efectivamente pasó a Eugenia de Montijo, la que fue la emperatriz de Francia, la esposa de Napoleón III, pertenecía a su familia. Era una quinta muy parecida a lo que hemos visto en la de Vistalegre, y la quinta estuvo en pie. Fijaros, aquí tenéis algunos, aquí tenéis, fijaros, quinta de Miranda o de Montijo. Eso es un grabado de cómo sería aquella quinta, de uno de los momentos cuando la emperatriz, cuando Eugenia de Montijo, bueno, pues viene aquí a su antigua quinta de la familia, pues eso sería el siglo XIX. También aquí veis, por ejemplo, el interior de la quinta, una fotografía. Esta quinta tenía una gran riqueza, no solamente por la estructura, sino por el patrimonio que le decoraba. Había cuadros de Mengs, había cuadros de Rubens. El famoso cuadro de Goya, pintado por, lo diré, ay, ya se me ha ido el santo cielo, por Vicente López, pues también estaba en esta finca, tapices, todo eso, bueno, pues posteriormente desaparece y se lo queda una orden de religiosas que, salvo en el periodo de la Guerra Civil, que se les expulsa, vuelven otra vez, terminan malvendiendo el complejo. Y en la quinta de Montijo, fijaros, esto es una fotografía de cómo era la quinta del edificio poco antes de ser destruido en el año 1969. O sea, no queda nada de ella, ni el edificio, ni los jardines, ni nada. Lo único que queda de los jardines y de esa famosa quinta es lo que os he enseñado. Este pequeño reducto, que imaginar toda esta zona que señalo con el puntero, todo eso pertenecía a la quinta de Montijo. Fijaros en esta foto, voy a ampliárosla, aunque no es de muy buena calidad. Fijaros en los edificios que veis en la fotografía. Estos edificios que veis en la fotografía son estos edificios que veis en el plano. Y este edificio que veis aquí, pequeño, más antiguo, entre los edificios modernos, sería lo que quedaría de aquel edificio del Palacio de Montijo, que estaría más o menos ubicado por este entorno, entiendo que sería donde se encuentra la Escuela Infantil Virgen del Parque, más o menos entiendo que sería por este entorno, ¿vale? Según me oriento. Pues todo eso desaparece por completo. No os he dicho una cosa muy importante. Si habéis ido a la Casa del Santo, allí en la Latina, hay un mosaico muy interesante, que es el mosaico romano de Carabanchel. Aquí lo tenéis. Este mosaico romano, que son el de las 4 estaciones, ¿por qué lo señalo? Porque este mosaico romano se encontró ¿dónde? Aquí, en la quinta de los Miranda o quinta de los Montijos. Se encontró en el siglo XVII. Y bueno, en el siglo XVIII. Y fue, más adelante, acabó afortunadamente en el Museo de Madrid, que tenemos en la antigua Casa del Santo. Así que fijaros, así que podemos decir que Madrid como tal no tiene origen romano, pero Carabanchel, que ahora es de Madrid, sí que tiene un origen romano. No os penséis una ciudad, era una villa. Una villa era una explotación agropecuaria, no era nada, era una cosa pequeñita, pero bueno, allí tenemos esta muestra romana en el actual Madrid, pero como digo, sería ese antiguo Carabanchel. Y bueno, pues cruzamos la calle General Ricardo y llegamos a la Colonia de la Prensa. La Colonia de la Prensa se va a ubicar en la zona que se conocía como Carabanchel Nuevo, y es una zona que se va a crear de nueva planta. Es toda esta zona que señalo,
Fijaros, calle Época, que Época, calle de la Época era por una revista, y también calle Siglo XXI, sería otra revista, ya desaparecidas, y ya cerraría por la calle Federico Grases y ya con la actual General Ricardos. La colonia de la prensa se diseñará a principios del siglo XX, hacia 1905, y bueno, pues se va a crear como una zona de residencia de pequeños hotelitos digamos, pues para este gremio de la prensa que estamos hablando, pues se conocía como palacio, como colonia de la prensa. Hotelitos ya sabéis que son pequeños chalés. La idea era crear una zona de residencial, una zona de aire puro, una zona donde el hotelito también tuviese un pequeño jardín, y afortunadamente, aun a pesar de los destrozos de la guerra, se mantienen en pie algunos ejemplos de esta colonia. Aquí tenéis, por ejemplo, una fotografía muy curiosa de cómo el rey Alfonso XIII va a inaugurar, pues a poner la primera piedra de la colonia de la prensa, y aquí tenéis algunos de los hotelitos que siguen en pie. Bueno, esto está un poquito aquí, queda un poco de yuyu, porque si os dais cuenta, voy a ampliarlo, tengo que dar aquí doble clic, se me va a cambiar de pantalla, yo creo. A ver. Sí, se me ha cambiado de pantalla. Vale, pero lo veis, ¿no? ¿Veis, no? ¿Lo veis? ¿Sí? Vale. A ver, bueno, pues Ay, Manuel, aquí. Fijaros que se ve aquí unas calaveras. Yo no sé quién será el dueño de esta casa. Esto es un poco en plan viaje al visillo, pero la verdad es que da un poco de mal rollo poner esas calaveras encima de la... No sé quién será esta persona, pero la verdad que seguro que los de las que venden cosas a la puerta no le llamarán mucho. A lo mejor lo consigue poniendo las calaveras, no lo sé. Pero luego tenéis palacios mucho más bonitos, pues por ejemplo este que veis aquí, más señorial, con detalles, aunque muy transformados y restaurados, pero fijaros con los detalles de los azulejos, otros un poco más arabescos, si os fijáis, con estas celosías. Hay algunos que son modernos, pero bueno, sí que es verdad que merece la pena pasear por ellos. Y sobre todo de la colonia de la prensa, lo que más llama la atención son las garitas de entrada. Se siguen manteniendo, aunque bueno, en este estado. Fijaros, aquí está la Casa de las Calaveras y al lado, pues esos edificios, como veis, horribles de los años 50, que no guardaron en absoluto la estructura que tendría que ser de las casas originales, pero bueno, ahí están. Por lo menos no subieron en altura, que no desentone con lo que es el entorno. Y las garitas de entrada, pues era una zona, digamos, pues donde estaba el conserje, también tendríamos aquí un teléfono, también sería la zona de portería, ¿no? De poder acceder, ¿dónde va usted a esta zona cerrada de la colonia? E incluso era una zona de las paradas del tranvía que llegaba a Carabanchel. Es un estilo modernista, ¿no? Un estilo art deco, y sobre todo lo que más llama la atención, aparte de la estructura como tal, que no está en uso, que tendría que estar mejor cuidado, sobre todo por estos artistas, ¿no? Del graffiti, pero lo que más llama la atención es las letras de tipografía de esta azulejería, si os dais cuenta, que, bueno, si os fijáis, es de un estilo de cerámica de Talavera, ¿no? El blanco, azul y amarillo, tan característico, ya si os fijáis está muy mal cuidado, algunas caras también aquí aparecen que se van perdiendo, y bueno, sí que haría falta que aquí se restaurase uno de los emblemas de Carabanchel y por ende de Madrid. Y bueno, pues cruzando la Avenida de los Poblados, finalizando, llegaremos a la zona de Carabanchel Alto y llegamos a la iglesia de San Pedro. A ver, la iglesia de San Pedro fue igual, le ocurre igual que la iglesia de San Sebastián Mártir. Es una iglesia del siglo XV que, bueno, que prácticamente se incendió por completo en el año 1930, antes de las revueltas de la proclamación de la Segunda República, antes de la Guerra Civil. Quedó, como estáis viendo, por un incendio fortuito. Era un edificio que, aquí tenéis una vista de pájaro, bastante bonito, sobre todo lo que era en fachada, en estructura. Y bueno, pues finalmente en los años 70
se decidió destruir ya todo lo que quedaba. O sea, se quemó en los años 30, se reconstruye, se hace un templo como el que estáis viendo. Sobre todo lo que se mantiene en pie es la torre campanario, que aquí la tenéis, que sería lo más antiguo del edificio, ya no es del siglo XV, le pasa igual que la otra, es del siglo XVII. Y, a ver, ¿dónde estás? A ver. Que no lo veo porque tengo aquí lo de las... a ver. ¿Cómo muevo esto? Aquí. Vale. Fijaros, de este edificio que estáis viendo en la fotografía, hemos pasado a este otro. No hace falta que diga nada, ¿no? Pues eso. Un edificio moderno de los años 70 que no tiene nada que ver con lo que fue, pues, ni el original, ni el que se restaura, ni el que se reconstruye, ni el que se restaura. Como veis, lo único que queda en pie es la torre campanario, y en su interior, pues, sobre todo a destacar la pila bautismal, que es la que tenían en origen del siglo XVI, se ha podido por lo menos mantener, con esa tipografía ya del Renacimiento, sobre todo esa decoración también típica renacentista. Y aparte de la pila, fijaros que en el pie es completamente nuevo, nada que ver con lo que sería el original, ¿no? Y bueno, pues aquí tengo, pues no sé si el mapa, no, estos son, no, eso sería, ya los hemos visto. Así que bueno, pues espero que os haya gustado este paseo virtual por Carabanchel, que la verdad que es un barrio muy interesante, con mucha historia, como podéis ver. Y nos vemos, quería poner esta, nos vemos en los bares para comernos unas buenas bravas a la madrileña y sobre todo una oreja también. Esto está justamente, es un bar de la zona de Vistalegre, de donde está la plaza de toros de Vistalegre, que es muy conocido sobre todo por la oreja. Está muy cerquita de... Venga, no me llevo comisión, porque ya sé que... Pero está justo, a ver si me acuerdo bien, por la zona... A ver, os lo voy a enseñar. Por si queréis luego yo después hacer, porque como es bien consabido, es importante también. Por aquí está. Multióptica... Bueno, está por aquí, está cerca de la plaza de toros de Vistalegre. Está haciendo esquina, señor Ripoll. Por aquí tiene que estar. Por aquí me suena que estaba el bar. Por esta calle, por el paseo Marcelino Camacho. Pero bueno, ya sabéis que para tomarse una caña o unas bravas, pues cualquier sitio es bueno. Así que nada, pues espero que os haya gustado, lo dicho, y que os haya podido enseñar un poquito más de vuestro Madrid, y en este caso, pues de un barrio que os pilla un poco más a desmano, como es el barrio de Carabanchel, los Carabancheles. Así que nada, un placer como siempre, y espero que nos podamos ver dentro de poco, cara a cara, ¿no? Así que nada, muchas gracias. Chao. Muchas gracias, Manuel. Ahí va nuestro aplauso. Gracias. A vosotros. Gracias. Pues Manuel, muchísimas gracias. Lo que decimos siempre, invitado estás para la próxima. Mañana continuamos con la programación de San Isidro. Mañana es a las 11:30. Luego os mandaremos el enlace. Y nada más que decir, que muchísimas gracias. Y el aplauso para Manuel. El aplauso para Manuel. Gracias. A vosotros. Muchas gracias a vosotros. Adiós, muchas gracias. Adiós.